al Señor. Damos gracias entonces al Eterno por su palabra y bendecimos. Hoy estaremos con el capítulo 22, pero como les dije, quiero hacer un breve repaso de la primera parte del capítulo 21. Vimos la semana pasada que el Todopoderoso revela a su pueblo su voluntad y que es una bendición muy grande que Él nos haya revelado a nosotros su voluntad. El nombre de la porción de toda la parashá que estamos viendo semana tras semana, que va hasta el capítulo 24, el nombre de esa porción es Mishpatim, traducido como juicios. Significa sentencia, decisión. Los mandamientos del Todopoderoso, la Torá, instrucción, norma o ley, instrucción general dada por el Eterno a Moisés. Mitzvah, en plural son mitzvot, significa mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es algo que se coloca sobre, es algo, y en este caso es la perfecta voluntad del Padre para nosotros, su pueblo. Son los 613 mandamientos de la Torá. Diga 613. ¿Ha contado usted cuántos van? Sería muy bueno que lo hiciéramos. Empezando desde el capítulo 20, que vimos las 10 palabras escritas con el dedo. De ahí empezó el Eterno a hablar de todos los mandamientos. Y sería muy bueno que miráramos, porque todo lo que hemos estudiado hasta aquí son mandamientos del Eterno para nosotros. 613 mandamientos de la Torá. Mishpat, en plural, mishpatim. Juicios, norma, decreto, costumbre, mandamiento. De orden social. Hok, en plural, hukim. ¿Qué significa? Hukim significa mandamientos difíciles de entender, pero yo me maravillaba la semana pasada de ver cómo entendimos lo que antes pensábamos. Si se saca el ojo, tiene que sacarle el ojo. Si le vuela el diente, tiene que volar su diente. No fue eso. Y entendimos que es hacer retribución. O sea, muchas cosas estamos aprendiendo. Mandamientos difíciles de entender. Mandamientos que se escapan de nuestra comprensión. Que significa prueba, testimonio. Son mandamientos también acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuáles fueron esas 3 que vimos la semana pasada? ¿Sí? La mezuzá, los tzitzit y los tefilín. ¿Se acuerdan cuál es la mezuzá? La que se coloca. Y los tzitzit, los que están aquí en la cintura, que son unas tiritas que cuelgan. Y los tefilín, los que vienen en el brazo. Y todo eso es palabra del Eterno. El Todopoderoso nos ayude a comprender estos mandamientos, porque en nuestra época, con nuestra formación, se convierten en hukim o mandamientos difíciles de comprender. Pero les digo, amados, fáciles de guardar. Es sencillamente tener el corazón dispuesto para obedecer al Eterno, para conocerlo, porque ya vimos
en el capítulo 26 que nos conviene, ¿sí o no? ¿Nos conviene guardarlos? ¿Nos conviene obedecerlos? ¿Y qué pasa si no los obedecemos? Tremendo, tremendo. Vimos entonces, y en este día vamos a mirar uno por uno. Varios de estos estatutos revelan en primer lugar su más importante atributo, el amor del Eterno. Y después de que Él ordenó, dio la ordenanza con respecto al altar de Dios, la primera preocupación es por los más débiles y vulnerables, y empezamos a verlo la semana pasada y vamos a continuar viéndolos en este capítulo. Esos fueron el siervo. ¿Recuerdan por qué Él se preocupó primero que todo por el siervo? ¿No se acuerdan? Porque Él acababa de sacar a su pueblo de Egipto, donde habían sido siervos de Faraón y esclavos además. Entonces lo primero que Él dice, mire, ustedes acuérdense que fueron esclavos allá. ¿Y cómo es la vida de un esclavo? ¿Cómo es la vida de un siervo? La mujer joven de familias pobres, las víctimas del abuso y la violencia, el feto, Él se preocupó por todo esto, se preocupa. Los animales domésticos, la viuda y el huérfano, el pobre y el extranjero. Toda la voluntad del Eterno fue revelada y ahora transmitida al pueblo y demás generaciones. Eso no fue solamente para ellos, generación tras generación, porque la Torá es eterna. Yahweh, el Todopoderoso, enseña que su pueblo debe tener especial cuidado de los débiles. Siempre habrá a nuestro alrededor viudas, huérfanos, extranjeros, daños que hacemos con intención o sin ella a los bienes de nuestros vecinos. Pero aparte de este carácter de amor, también se revela de manera especial el atributo de justicia del Eterno. Amados, nunca volvamos a pensar, ni mucho menos a hablar que los mandamientos del Señor son gravosos. Permítame leerles 3 versículos bíblicos que nos dicen todo lo contrario. Deuteronomio 5:29 dice así. Deuteronomio 5:29. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien algunos días, para siempre? Repito, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Deuteronomio 10:13 dice, para que tengan prosperidad. Puede tomar nota del versículo y lo lee en tu casa. Para que tengan prosperidad. Y Deuteronomio 4, del 5 en adelante, y lo leemos hasta el versículo 8. Deuteronomio 4, 5 al 8. Mire, amados, que la palabra es clara, que la palabra es precisa, que el Señor nos dice cómo podemos estar sanos,
ser libres, ser prósperos, ser bendecidos, ser guardados, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. No es pactando, no es dando como nos han enseñado, como enseñan en muchos lugares. Es guardando los mandamientos del Eterno. Es cumpliendo y obedeciendo su palabra. Deuteronomio 4, 5 al 8, miren lo que dice. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Está hablando Moisés. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Esta es vuestra carga, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y mire lo que dirán los pueblos. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Quién de las naciones tiene Dios vivo? Dios santo, 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 todopoderoso, el pueblo del Eterno. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga ¿qué? Estatutos y juicios injustos, justos, como es toda esta ley, esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, amados, con esta palabra que hemos leído en este día y con estos versículos que nos acaba de dar el Santo, el Señor, vamos al capítulo 22 de Éxodo. Éxodo capítulo 22. Dieguito, me hace un favor, búsquele una cartillita al niño de las que hay allí y le pasa para que él también tenga algo que leer. Éxodo 22, 1. ¿Estamos todos en Éxodo 22? ¿Sí? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí es donde yo digo, amados, que cuando no conocemos la palabra, cuando no sabemos que estos mandamientos son para nosotros, pasa algo así y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? ¿Cómo tengo que proceder? Pero ya sabemos, cuando alguno hurtare buey u oveja, si nos hurtan, porque nosotros no vamos a hurtar, pero si nos hurtan buey u oveja, ya sabemos qué es lo que debemos hacer. O lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Legítima defensa. Versículo 22. Versículo 2 del capítulo 22. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es en legítima defensa. Ayúdenme, amados. Ayúdenme para que, leyendo. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día,
el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces, ¿cómo entendemos este mandamiento? Si un hombre entra en la casa de noche a asaltar o robar, el dueño está en el derecho de protegerse. Si tiene que matar, matándolo en defensa propia. Es importante que en esta época sepamos que el Todopoderoso permite el uso de armas. Yo antes pensaba que no, que nosotros los cristianos no teníamos por qué portar armas. Pero ¿cómo le parece que en el conocimiento de la palabra del Eterno, sí? El enemigo siempre quiere un pueblo desarmado. Y pues yo pensaba que no, la oración y en el nombre de Yeshua y que ya, pero aquí el Señor nos está diciendo que podemos portar armas. Si está de día y entró a robar y hay sangre, ya habrá culpa de parte del dueño, si está de día. Pero en todo caso deberá hacer restitución de parte del ladrón con sus bienes. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo. Esos son los derechos que tenemos nosotros como pueblo de Dios ante una circunstancia de esta. Versículo 5. La propiedad ajena. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Entendimos esta porción? Se autorrobó. Por eso se lo dieron a guardar y resulta que él fue el que se lo robó y dijo se perdió. Entonces mire la palabra del Señor cómo es fiel y cómo es justa. Dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Por eso es que hoy en día nadie quiere guardarle nada a nadie. En toda clase de fraude, versículo 9, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Ley de lo prestado, versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie,
Versículo 11, juramento de Yahweh habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. La importancia de saber que no debemos jurar en vano en el nombre de Yahweh. Aquí está diciendo, juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Pero si lo prestado fue hurtado, versículo 12, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. A nosotros habían tenido que traernos testimonio de que Shakur se había comido esos animales. Traer algo, mire, aquí está la prueba de que esto pasó. ¿Ah? Una foto o una parte del animal. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Claro, ¿cierto? Si se pide prestado al vecino. Versículo 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. La restitución de la ley del ojo por ojo fue tomada por Yeshua cuando dijo en Mateo 5:38. Vamos a Mateo 5:38. Y lo leemos hasta el 42. Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En la Torá. ¿De dónde está tomando el eterno Yeshua? ¿De dónde está tomando esta palabra? De la Torá. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito, quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Ajá. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. En otras palabras, restituye aún más de lo que te pidan. Me dice que ese daño cuesta tanto, yo le voy a pagar eso y más. Si hacemos un daño a alguien, siempre debemos pensar en hacer restitución. Miremos qué dice Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad, ¿ya estamos ahí?
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Primera de Pedro 3:8. Mire que la palabra es muy clara. Habíamos pensado que en la Torá decía, estaba hablando de retaliación, de venganza, pero ahora sabemos que no, que es restitución. Y el Señor y el apóstol dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Primera de Pedro 3:8. Estamos, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos otra vez a Éxodo 22 y vamos al versículo 16 y miremos la justicia a la mujer. Respeto y justicia a la mujer. Versículo 16, ¿estamos ahí ya? Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, virgen, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Repito, si alguno engañare a una doncella es una virgen, y que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Nosotros vemos que en este tiempo, esto se hacía muchos años antes. Una jovencita era abusada o salía embarazada, inmediatamente llamaban al hombre y lo hacían casar. Lo hacían que entrara por el deber de tomarla como esposa. Hoy en día sabemos que nada de eso se hace. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela por cualquier razón, porque el hombre no era digno, porque había sido forzada, porque
había sido abusada, engañada, está diciendo aquí la palabra, si alguno engañare. Entonces, el padre no permitía que se casare, pero el agresor, la persona tenía que pagar por ella la dote de las vírgenes, porque había una dote para las vírgenes y había una dote para las que no eran vírgenes. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. El hombre era obligado a casarse si había habido engaño de su parte. Pero recordemos que muchos mandamientos del Eterno tienen carácter preventivo, para prevenir que las personas, que los hombres siguieran haciendo este tipo de cosas. Todo lo que hemos visto, que el Señor aplicaba una ley directa, inmediata, era previendo de que no volviera a ocurrir lo mismo. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué pasa ahora? Toman las niñas, se las llevan, se las roban, las engañan o no, o ellas se dejan engañar y no pasa nada. Si las personas por un delito son fuertes, muchos se abstienen de actuar de manera indebida. Hay un sistema, por ejemplo, en los Estados Unidos, con respecto a las multas que se pagan por manejar uno mal. Allá el tráfico es sumamente ordenado, porque las multas son sumamente altas y se cobran, como allá no hay soborno, allá no, usted no puede sacarle el billetico al policía. Entonces el tráfico es muy ordenado. ¿Por qué? Porque la ley es firme, porque la ley es como está establecida y no pasa lo que pasa aquí en Colombia, que la gente anda sin seguro, que la gente anda sin lo que el gobierno ha establecido, pero saca los 50, saca los 100,000 y sigue por lo mismo, entonces no pasa nada. Eso no sucede allá. Y asimismo, si se aplicaran los mandamientos del Eterno como son y se aplicaran las leyes, la vida sería diferente, la comunidad sería diferente. Capítulo 22, versículo 18. Acerca de la adivinación, espiritismo o cualquier práctica relacionada son abominación al Eterno. Versículo 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Versículo 19, o sea, la hechicera la descubría y recordaba yo leyendo esto, el rey Saúl. El rey Saúl perseguía a las adivinas, a las brujas, pero después andaba buscando una adivina para consultarle. Y ellas dijeron, y ellas se escondían, se guardaban, porque sabían que ellos, los reyes, las mataban. Pero llegó un momento en que el rey Saúl mandó a consultar a una adivina, porque Yahweh ya no le hablaba a él, porque estaba en oposición, porque Saúl había desobedecido al Eterno. La prohibición del bestialismo. Bestialismo es sexo con animales. Se llama bestialismo. Saben que hay países que ya eso está establecido como algo normal. Se están casando personas con animales, con el perro, con el gato.
con la gallina. Y lo más tremendo es que el gobierno ha establecido que eso puede ser así. Con los niños. Y no se puede decir nada. Se tiene que quedar calladito porque si no tiene problemas, porque es algo legal para ellos. Es legal. Dice cualquiera que cohabitare con bestia, ¿qué está diciendo el Eterno? Morirá. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo ahora las leyes humanas? Tranquilo, no me preocupe. Y esto siempre, mire, esto siempre ha existido, pero en una forma muy guardada, muy escondida. Pero ahora, ya tranquilo, no se preocupe, ya puede tener sexo con el animal y ya puede inclusive casarse con el animal. Y no hay problema porque es legal para ellos. Pero el Eterno dice, morirá. Quite ese perverso de en medio. Más mandamientos, versículo 20. Estamos ya terminando. Yo voy a dar un minutico para que Carlitos haga lo que está haciendo. Está repartiendo un break. Los hermanos que están en línea pueden... El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahweh, será muerto. El que ofreciere sacrificios, el que venerare y ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Yahweh, será muerto. Y el extranjero, versículo 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuidado de la viuda y el huérfano. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, ojo, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Y le dije, no se olvide, préstamos al pueblo, versículo 25, ojo con esto, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con el logrero, ni le impondrás usura. ¿Podemos prestar dinero? No cobrar intereses al pueblo, a los hermanos, a los hijos del Eterno. Eso es otra cosa que hacemos con mucha facilidad. Vemos la necesidad de la persona y nos aprovechamos de esa necesidad para sacarle las cosas baratas. Y nos vamos y decimos, ¿cómo le parece que me hice el negociazo? Eso está en tanto y yo se lo saqué en tanto, porque el tipo tenía necesidad.
Aquí está diciendo el Eterno, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Aprovechado. ¿Sabe cuánto cuesta? Pague lo que cuesta. Él tiene necesidad o ella tiene necesidad. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Qué es tomar en prenda? O sea, empeñado. O sea, déjame algo para yo darte, pero a la puesta del sol entrégueselo, porque ese es su vestido. Y con eso es que él se abriga, con eso es que él se cubre. Si tomar el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Yo hago una pregunta. ¿Es imposible guardar estos mandamientos? ¿Cierto que no? Claro, lo que pasaba es que ignorábamos y pensábamos y repetíamos lo que nos habían dicho. No, es que son 613 mandamientos y cómo se van a cumplir. Mire lo sencillo, mire lo santo, mire lo hermoso que es. Mire el carácter del Eterno. Mire la forma como debemos nosotros conducirnos, vivir en paz, vivir en armonía, vivir ayudándonos, vivir cubriéndonos, teniendo misericordia y amor. ¿Sí ve que es diferente? A la puesta del sol se lo devolverás. No, seguramente no pudo cumplirme, yo lo llamo y se lo entrego. No, tranquilo, te doy la esperita. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. Y hace la pregunta, ¿en qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy ¿qué? Misericordioso. Y nos está enseñando a nosotros a ser misericordiosos, a tener amor, a tener compasión. El Eterno protege siempre al más débil. ¿Y qué? Yo lo aclaré, yo dije, esto es, ¿lo dije o no? Ah, bueno. Esto es con el pueblo, a otros, claro, a la gente particular se le pone interés normal, ¿no? Pero a nosotros, entre nosotros, no, yo aclaré esa parte. Entre nosotros yo le puedo prestar, no, Gerardo me puede prestar a mí, pero no me puede cobrar intereses. Sí. No, pues por supuesto. Claro, o sea, es que no es una obligación prestar. Pero si me piden prestado y yo puedo, préstele y ayúdelo para que salga adelante. Es más, dele sabiduría, dele consejo para que pueda salir adelante y devolverte tu dinerito, lo que le prestaste, no más. Dice al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Continuamos? Bueno. El Eterno protege siempre al más débil. 28. No injurirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No hablemos del presidente. No, y lo que pasa es que el príncipe del pueblo, del Eterno, eran de los mismos. Eran del pueblo del Eterno, eran de entre ellos. O sea,
eran hebreos, por decirlo de esa manera. Eran del pueblo. Ellos eran los reyes. Ellos eran los escogidos para que gobernaran, para que fueran los príncipes sobre el pueblo. Pero ese no es el caso de nosotros. Pero de todas maneras, bendigámoslos. Entonces tenemos la bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra boca, bendigámoslos, independiente de. No injurirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No, yo voy a dar en la próxima cosecha, le llevo. Después, no la demorarás. Me darás el primogénito de tus hijos. Una cosa que tenemos que nosotros entender, amados, es que esos hijos no son suyos. Porque es que Dios no tiene nietos. Tus hijos son de Él, son hijos del Eterno. Él no tiene ni nietos ni sobrinos. Usted tiene que cuidarlos, enseñarlos para que ellos sean siervos del Eterno, para que ellos conozcan al Eterno y sepan que Él es su Dios y su Padre. Y el primogénito dice, y me darás el primogénito de tus hijos. Consagrarlo. Cuidarlo, guardarlo, pero enseñarlos. Enseñarles la palabra, enseñarles quién es nuestro Dios. Pregunto, ¿cuántas veces al día o a la semana, se la pongo más fácil, usted le dice a sus hijos, oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Cuántas veces a la semana? Cuando venimos al Shabbat solamente. Tienen que enseñarle a los... No, el niño no entiende. ¿Cómo que no entiende? Claro que entiende. Claro que sabe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, Jacobo, Yahweh tu Dios. Oye, Jimena, Yahweh tu Dios. Yahweh uno es. Y lo amarás con todo tu corazón. Y así sucesivamente todos los días. Todos los días. Porque si usted sigue leyendo los versículos que continúan allí del Shema, dice que al sentarse, que al levantarse, que al acostarse, que cuando estén a la mesa, repita las palabras de la Torá a sus hijos. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Versículo 30. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Versículo 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros las echaréis. A los perros las echaréis. Si no tiene perro, pues entiérrela, amiguito, pero usted no se la puede comer. Y me seréis varones santos. Ese es el último versículo del capítulo 22 de Éxodo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte? ¿Todo quedó claro? Pastora, ¿Entendimos todo o no entendimos nada? no me escucha. Aló.